alternancia de un gobierno que ya lleva 24 años, o una sucesión de gobiernos del mismo signo. Esa es una oportunidad para Cambiemos, que si bien parece novedosa, ya estaba en la elección anterior. Cambiemos debe, como digo, fundamentalmente darse una herramienta de democracia interna, y creo también, y esto lo digo exclusivamente a título personal, es una opinión de Nicolás Massot, que para nada representa ni mi sector ni el partido, pero creo que también nos tenemos que animar a avanzar con un recambio generacional, a refrescar ideas y caras, y me gustaría ver muchos más Rodrigo de Loredos jugando en Juntos por el Cambio, y también ver que eso no funcione como una rebelión o como una revolución, sino que tenga el acompañamiento de dirigentes muy importantes de hace muchos años que han tenido roles muy significativos, pero que tal vez deban darle lugar también, como está ocurriendo en Unión por Córdoba, a nuevas generaciones. Bueno, queda un largo camino hacia los consensos en todos los frentes. Les agradezco muchísimo la participación, han sido muy amables. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos, Fernando. Continuamos entonces. Muchas gracias, la verdad que ha sido un placer tener la oportunidad de escuchar tanto a Nicolás Massot como a Rogelio Frigerio, y agradecemos nuevamente a Virginia la gentileza de poder moderar este panel. Ya estamos entrando en la senda final de lo que es este evento. Les queremos agradecer profundamente el acompañamiento de todos los participantes que han estado conectados en el día de hoy vía streaming. Hemos tenido más de 1.600 conexiones, así que en nombre de la Bolsa quiero agradecerles profundamente que hayan compartido esta tarde con nosotros. Y ahora sí, vamos a adentrarnos al último panel que nos convoca con el analista Sergio Berenstein. Y quiero darle la bienvenida también al reconocido periodista de Cadena 3, Miguel Clariá, que va a estar a cargo de moderar este panel. Así que muchas gracias, Miguel, que te vemos ahora en pantalla en unos segundos. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde, y dejo el panel en sus manos junto con Sergio Berenstein. Muchas gracias, Josefina. Buenas tardes para todos los que estén enganchados en cualquier punto del país en este aniversario de los 120 años de la Bolsa de Comercio. Presentarlo a Sergio Berenstein requiere un verdadero esfuerzo, porque recortar su currículum vitae a una medida posible, razonable, no es cosa fácil. Sergio es licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, doctor y máster en Ciencia Política de University of North Carolina, Chapel Hill, presidente de Bernstein, consultor de análisis político y estratégico desde 2014. Sergio es director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO. Fue director de la Maestría de Políticas Públicas y profesor de distintos programas de la Universidad Torcuato Di Tella. Son muchos los libros que ha publicado Sergio. El que más me preocupó fue, tal vez, que creo que fue el primero, Sergio, somos todos peronistas, se preguntaba en ese título. Lo cierto es que no figura en el currículum de Sergio Berenstein, pero sí en el mío, que cuando está insomne o desvelado en las madrugadas, muchas veces dialogamos en Cadena 3, en Radio Informe 3. Bienvenido, Sergio, es un privilegio presentarte a toda la audiencia que está sumada en este momento. Un gusto, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar a la distancia con ustedes. Felicitaciones a la Bolsa en este nuevo aniversario. Y encantado de poder compartir mi visión sobre el desarrollo político argentino, que, como ustedes saben, está atravesando unas típicas crisis. Y yo quiero comenzar justamente la presentación, la tenemos ahí para compartirla con la gente, planteando esta cuestión tan singular. Ustedes habrán escuchado y lo sienten seguramente día a día, que tenemos una típica crisis de confianza, ¿no? Una crisis de credibilidad. Cosa que, por supuesto, ustedes dirán que novedad, que la Argentina vive estas crisis ya de forma casi, uno diría, permanente, estructural. Pero, bueno, en este caso en particular tenemos una situación, me parece, bastante rara, porque es una crisis
que toma la Argentina ya con una situación, digamos, de más de 2 años, con un comportamiento de la sociedad, del mercado, de los ciudadanos, de las empresas, que ya hemos vivido por lo menos 4 o 5 veces en los últimos 50 años, ¿no? Es decir, son situaciones que ya se conocen, están estudiadas. Uno puede comprender que el sistema político cometa errores, que haya problemas de diagnóstico, que se implementen políticas erróneas, o que haya un proceso de aprendizaje, de ensayo y error, cuando se trata de fenómenos nuevos, ¿no? Pero cuando, por el contrario, estamos frente a fenómenos que ya son conocidos, llama la atención que haya errores tan significativos como los que, en mi opinión, se están cometiendo ahora, ¿no? Así que yo quiero comenzar justamente analizando eso, el problema del diagnóstico y de la mala terapia que está implementando el gobierno, y para eso tengo que meterme a la dinámica política económica, pero los problemas económicos, en definitiva, lamentablemente para la Argentina no son cuestiones complejas, son cuestiones políticas, porque la política no implementa las soluciones que la economía ya efectivamente detectó, ¿verdad? Ahora, mi impresión es que los resultados posibles de esta crisis, ya sea una corrección de mercado, como fue el Rodrigazo en su momento, o ya sea un plan de estabilización, como la Argentina implementó con Alfonsín, con el Plan Austral, o sobre todo el plan de convertibilidad, que fue tan exitoso, como el plan de estabilización después fracasó por otros problemas, no por la lógica de la implementación, que tenía como objetivo precisamente controlar la inflación y generar expectativas positivas en la sociedad, credibilidad. Bueno, digamos, esto es, creo yo, muy importante, porque ya sea con plan o sin plan, la Argentina debería estar relativamente mejor luego de esa corrección, ¿no? Y por eso yo creo que viene bien debatir una cuestión que ustedes habrán escuchado y que forma parte de la narrativa de muchos sectores de oposición, o en un contexto como el actual, que es tan singular, con mucha gente que está lamentablemente pensando en irse del país. Esta es la primera vez que tenemos ya no fuga de cerebros o de jóvenes que buscan otros destinos laborales, sino fugas de empresarios. Antes se iba el capital, ahora se van los capitalistas de la Argentina. Es algo muy grave, porque son oportunidades y crecimiento, generación de valor, que lamentablemente está abandonando la Argentina. En algunos casos se quedan las empresas, con lo cual por lo menos no es tan grave, pero de todas maneras el liderazgo, la presencia, el capital social se va lamentablemente diluyendo, ¿no? Y muchas veces ustedes habrán escuchado que la gente dice: Argentina es la próxima Venezuela. Bueno, yo quiero argumentar fuertemente en contra de eso. Yo creo que la Argentina se va a parecer a la Argentina, no se va a parecer a Venezuela, y quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Con lo cual, mi impresión es que estamos en una especie, justamente por esta falta de confianza, en una nube muy negativa, una nube tóxica que nos impide ver con mayor claridad los escenarios contingentes luego de esta corrección, y quiero terminar con una visión un poquito más optimista. Aunque les parezca mentira, me parece que la Argentina no solamente no va a ser Venezuela, sino que en la medida, y quiero poner esto con mucha prudencia pero mucho énfasis, en la medida que no tengamos situaciones de falta de transparencia en el proceso electoral, que no haya cambio de reglas groseras, y yo creo que no las va a haber. La justicia electoral en la Argentina funciona bien. En 37 años de democracia no tuvimos un solo episodio de fraude electoral. Si esto no ocurre, me parece que, como pasó en el 2009, pasó en el 2013, pasó en el 2015, pasó en el 2017, la Argentina va a sancionar a una administración que está lamentablemente complicando las cosas en términos económicos, en términos de seguridad. También el manejo, lamentablemente, de la pandemia fue subóptimo, y esto se va a notar electoralmente. Entonces, estamos a un año de un proceso electoral, que es mucho y es poco, y si mi intuición no es inadecuada, no es equivocada, bueno, probablemente veamos en las próximas elecciones un equilibrio de poder que le dé aún menos margen de maniobra a una administración que ya tiene límites relevantes,
no tiene los 2/3 del Senado, no tiene capacidad para remover jueces de la Corte, no tiene capacidad para ningún cambio relevante en materia institucional ni para designar el procurador. Y frente a esa frustración ocurren comportamientos muy maximalistas que, lejos de ser una expresión de poder, es justamente una expresión de debilidad. Entonces voy a avanzar con este argumento, si les parece bien. Entonces, ¿cómo definir este entorno político, económico? ¿Cómo definir esta Argentina tan rara en este contexto de crisis de confianza? Bueno, los acontecimientos se están desarrollando de tal forma que la inercia, el no hacer nada, intentar con medidas de corto alcance, como los que vimos en las últimas semanas, el cepo reforzado, o esta baja, irrelevante en las retenciones y demás, todo esto no hace la diferencia. Con lo cual la Argentina se va aproximando, esto es lamentable, pero inevitable también, a una situación de corrección, ya sea de mercado o para evitar esto, porque en general esto es muy caótico, el gobierno se ve obligado a implementar lo que se llama un plan de estabilización que tiene como objetivo acotar las grandes distorsiones macroeconómicas, un déficit fiscal muy, muy grande, una emisión también fuera de control. Todo esto no es que se pueda reducir de la noche a la mañana, pero puede evitarse una devaluación caótica, una salida caótica, como fue, por ejemplo, Rodrigazo, o el fin de la tablita de Martínez de Oz, y acotar la incertidumbre, ordenar esta transición justamente con un plan de estabilización que, como pasó con el plan austral en el 85 o el plan de convertibilidad del 91, en ambos casos, justamente para generar credibilidad y un cambio un poquito, incluso desde el punto de vista del marketing, incluyó un cambio de moneda, porque la gente obviamente se quiere sacar los pesos de encima. Hay una caída enorme de la demanda de dinero y para, de alguna manera, generar un cambio importante, se cambia el signo monetario, ¿no? Las correcciones de mercado, como fue Rodrigazo, o por supuesto también la crisis del 2001, tiene consecuencias muy significativas en materia social. Y la Argentina ya tiene una situación de pobreza y marginalidad gravísima, porque venimos arrastrando una crisis desde abril de 2018. Y esto quiero enfatizarlo, ¿no? Venimos ya con varios episodios que han desgastado a la sociedad, han generado una situación muy, muy grave, con una pobreza que involucra sectores que hasta hace no mucho eran de clase media-baja. Entonces, esto no es menor porque los costos electorales, las consecuencias políticas de, estas situaciones de salida caótica son muy, muy graves. Y así como el radicalismo quedó enormemente dañado como fuerza política nacional entre la hiperinflación de Alfonsín y la caída de la convertibilidad en 2001, esto indudablemente puede pegarle al peronismo en términos de su potencial competitividad futuro. Y esto no me parece un tema menor porque, los anticuerpos, la capacidad del peronismo de reaccionar frente a este escenario, por más que por ahora uno no vea liderazgo para, sobre todo, sobreponerse a la influencia que tiene la vicepresidenta en la agenda pública, de todas maneras, cuando la situación se ponga aún más grave y los costos electorales se perciban más nítidamente, creo que eso debería efectivamente modificarse. Ahora, la gran pregunta aquí no es qué va a pasar, sino cuándo. Y, por supuesto, ustedes saben, no tengo la bola de cristal, no sé cuándo esto puede ocurrir. Estuve haciendo una especie de sondeo cualitativo a expresidentes de Banco Central, a gente que pasó por estas circunstancias, incluso en otros países de América Latina, la crisis mexicana, por ejemplo, del año 94 y demás, y todos los especialistas, o incluso algunos protagonistas, expresidentes de bancos centrales, me decían, mira, esto en general ocurre cuando ya no tenés más dólares físicos. O sea, hasta el último momento aguantás esperando un milagro, y cuando ya el milagro te das cuenta que no va a pasar, hay un momento en el cual tenés que liberar el tipo de cambio y esto se corrige, ¿no? O intentás el famoso 1.40, ¿no? Los 5 dedos oscilantes,
que es esta situación donde digamos, los políticos toman determinaciones creyendo que pueden con ese margen aguantar en algún número determinado, y eso en general no pasa, ¿no? Así que no sabemos cuándo va a suceder esto, sabemos que se están agotando los tiempos y va a suceder o bien una corrección de mercado o, esperemos, un plan de estabilización, ¿no? Adelante. Ahora, la pregunta es, ¿hay posibilidades de implementar esto? O sea, si el gobierno conoce esta historia argentina, la pregunta es, ¿está en condiciones de implementar este plan? ¿O el formato frente de todos, el peso relativo de los sectores más radicalizados, sobre todo Cristina y el Instituto Patria, es tan significativo que aunque tengan la convicción de la necesidad de implementar este plan de estabilización, no pueden hacerlo? Bueno, aquí hay un supuesto, y es que Cristina desconoce que las consecuencias de un ajuste caótico son negativas para ella. Porque si ella entiende que esto va a ocurrir y que ella va a perder poder, va a perder influencia relativamente, si hay un ajuste caótico, ella debería ser la primera interesada en evitarlo, vale decir, debería ser quien más impulsa al presidente a estabilizar la economía, a evitar que sea el mercado el que corrija de forma caótica. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es un presidente que, con falta de volumen político, con falta de decisión, sin una coalición visible que respalde posturas moderadas, por lo menos desde comienzos de junio, desde Vicentín, digamos, en adelante, ha experimentado una mimetización con los segmentos precisamente más radicalizados de su coalición. Y su agenda de gobierno ha entrado en una serie de contradicciones, ambigüedades, tensiones internas, a veces inentendibles o entendibles, pero muy patéticas, como el caso de la política exterior. Hablábamos con Miguel de esto hace un ratito en privado. Es realmente impactante que nada menos que en la política exterior, que debería ser algo no solamente firme y decidido, sino consensuado con la oposición, esto no lo ha hecho el gobierno anterior, tampoco lo hace este, tengamos contradicciones flagrantes como las que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Pero hay muchas otras, ¿no?, que tal vez no tengan la misma visibilidad, pero no dejan efectivamente de sorprender. Ahora, tengamos en cuenta que estos segmentos radicalizados dentro del Frente de Todos constituyen una minoría. Obviamente es una minoría muy fuerte, muy visible, tiene un fuerte liderazgo, pero Cristina se vio necesitada armar el Frente de Todos precisamente para ganar. Ella, luego de intentar una salida más, digamos, unilateral a la trampa que para ella significaba el peronismo, arma desde el año 2012, desde que justamente ganó con el 54%, una estrategia o diseño de estrategia para independizarse del peronismo. Se llamó Unidos y Organizados en su momento, esto fue el 27 de abril del año 2012, llena la cancha de Vélez sin sindicatos y sin intendentes, la Cámpora, el Movimiento Evita, La Colina, fuerzas, digamos, movimientos sociales y políticos construidos desde el Estado que trataban de competir con la estructura tradicional del Partido Justicialista. Esto después se traduce en Unidad Ciudadana en el año 2017. Y después de acumular 3 derrotas consecutivas, 2013, 2015, 2017, Cristina reconoce que sin el PJ no puede volver a ganar. Y es ahí cuando reconstituye su alianza con el Partido Justicialista y conforma el Frente de Todos. Entonces, esa debilidad que ella misma reconoce en la conformación del Frente de Todos, claro, en su coalición ella la socia mayoritaria, pero como vamos a ver enseguida, en la opinión pública, bueno, ella tiene 1/3 de apoyo. ¿Es mucho o es poco? Bueno, es 1/3, no es nada menor, pero de ninguna manera eso alcanza como para imponer un régimen autoritario o para avanzar en una pretensión de hegemonía. De hecho, ni siquiera alcanza para designar al jefe de los fiscales, al procurador general. Entonces, mi impresión es la siguiente: en la medida que estos segmentos radicalizados no comprendan
que la dinámica económica los debilita, es decir, que un ajuste caótico o el hecho que estemos en esta especie de inercia sin destino, ¿no? Viene generando una erosión, lo vamos a ver ahora en los números, muy significativa en la imagen del presidente, del gobierno. Bueno, si esto no se modifica, esto va en contra de sus propios intereses. Si ellos bloquean este plan de estabilización, se perjudican. Es probable que haya un sesgo cognitivo y que no comprendan que esto los perjudica y que avancen de ese modo. Si creemos que son actores racionales y que comprenden que el no cambio, el costo de oportunidad de no cambiar es muy alto para ellos, deberían ser los primeros en fomentar efectivamente un cambio en la lógica de la política económica. Esta es la disyuntiva que tenemos hoy. Entonces, ¿hay posibilidades? Bueno, depende de cómo esto evolucione, ¿no? Ahí tienen ustedes la imagen del presidente. El presidente Fernández llegó a tener una imagen positiva muy alta, de 61 puntos. Con Eduardo D'Alessio nosotros jamás hemos medido una imagen de 80, de 70, pero 61 no es poco. Para un presidente que tenía 50% de imagen, un poquito más, bueno, aumentó más del 20%. Eso es un salto muy significativo en un líder. Esto se dio en el contexto de la pandemia, cuando el presidente del comienzo parecía que tenía un plan que iba a resultar con costos económicos significativos en un éxito relativo en materia sanitaria. Como ustedes saben, lamentablemente esto no ocurrió. Los costos económicos han sido muy significativos, pero lamentablemente la estrategia sanitaria no dio los resultados esperados. Yo en esto soy menos crítico que en otras áreas del gobierno, porque la verdad que nadie sabía ex ante cómo esto iba a salir, y muchos todavía dicen, esto todavía no ocurrió, es demasiado prematuro para hacer evaluaciones balanceadas, sistemáticas, digamos, sin sesgos, ¿no? Esperemos un poquito y tal vez el año que viene, con más datos sobre todo, con datos más completos. Fíjense ustedes que todavía aparecen estadísticas públicas no del todo creíbles, donde hay errores muchas veces en los cálculos o se entran los datos de forma tardía. Me parece que hay que ser prudente ahí, ¿no? Sin embargo, los datos son los datos, y fíjense ustedes la imagen negativa del presidente, cómo ha venido creciendo, de 30 a 52, es un salto muy importante de, digamos, entre abril, marzo y septiembre. Esta velocidad de desgaste tiene que ver fundamentalmente, fíjense, cuando empieza a acelerarse, con la radicalización. Es decir, el presidente había sufrido desgaste, ya estaba en 37 en junio, pero de ahí en adelante pasó de 37 a 52 de negativa. La radicalización lo perjudica, por eso en la última semana, en los últimos 10 días, ha habido un cambio, que veremos si el presidente logra efectivamente profundizarlo, consolidarlo, pero el cambio me parece bastante visible, ¿no? Adelante. ¿Cuáles son los temas que más preocupan a la ciudadanía? Y aquí viene otra vez el énfasis en el plan de estabilización. Bueno, por supuesto que la inseguridad está muy alto, por supuesto que hay cuestiones vinculadas al coronavirus, pero el tema que más preocupa es la inflación. Y el tercero es la incertidumbre respecto de la situación económica. Insisto, el costo de no hacer nada es muy alto. El costo de no hacer nada es muy alto. Y ustedes dirán, bueno, si la inflación ya es la primera preocupación y todavía no se sinceró la devaluación, ¿qué va a pasar después? Bueno, parte de la gente ya sabe que esto termina en más inflación, porque lo vimos tantas veces, y es cierto que muchos precios no están a 152, están a 80, pero ya sabemos que en algún momento va a estar a 152, para decir, la Argentina ya tiene demasiada gimnasia de situaciones parecidas como para no entender que estamos ante un problema muy, pero muy serio. Entonces, ya tenemos una estructura de preferencias. Las preferencias subyacentes de la sociedad están pidiendo a gritos un plan de estabilización. Si el gobierno no reacciona, es una cuestión de mala praxis pocas veces vista, simplemente porque, como ustedes saben, en el mundo no hay más inflación. Hay pocos países que tienen inflación. Y la Argentina ha tenido circunstancias similares en el pasado, las ha resuelto a veces bien, a veces mal, y sin embargo ahora estamos ante un gobierno que insiste en negar una realidad que es por demás evidente y que se refleja
insisto, en las preferencias de la sociedad. La siguiente. Bueno, por supuesto, la gente no solamente siente que este año es peor que el año pasado, 74% lo ve peor, esto es bastante obvio, sino que también predominan las perspectivas negativas de cara al futuro. Hay un 56% de la sociedad que cree que el año que viene la situación no va a mejorar. Entonces, ustedes dirán, bueno, la oposición cuando mira esto se pone contento, se pone triste. Y como argentino se pone triste, pero como oposición se tendría que poner contenta, porque ya está la oportunidad como para hacer una gran elección. Sí y solo sí hay una propuesta económica superadora y autocrítica respecto del pasado. La verdad que no vimos ninguna de las dos cosas hasta ahora. Pero la posibilidad indudablemente está. La siguiente. Entonces, como vimos hasta acá hay una circunstancia donde es costoso seguir sin hacer nada. Es probable que la Argentina esté obligada a o bien ajustar de forma planificada o lamentablemente a caer en un ajuste de mercado. Vimos las restricciones o lo que uno puede analizar desde el punto de vista estratégico de qué impide el gobierno, por lo menos hasta ahora, tomar esas decisiones. Analizamos las preferencias de la ciudadanía y los costos que el presidente ha pagado por su radicalización. Ahora, ¿implica esto que la Argentina caiga en el vacío? ¿Implica esto acaso que la Argentina va a experimentar una situación similar a la de Venezuela? Les pido 5 minutos de atención para por lo menos descartar esta hipótesis. No estoy diciendo que Argentina no pueda estar peor, seguro que puede estar peor. Lo que digo es que este no es el espejo en el cual conviene que nos miremos. ¿Por qué? Analicémoslo, por favor. Un poquitito de historia de Venezuela muy rápido. Ustedes recuerdan que al comienzo de la década del 90, Venezuela vivió, por un lado, el Caracazo, una caída brutal en los precios del petróleo cuando se soluciona la Primera Guerra del Golfo, un plan muy fuerte de ajuste tarifario, aumento de los precios, hecho de forma poco organizada por Carlos Andrés Pérez, el líder socialdemócrata venezolano. Bueno, un presidente que pierde popularidad, un sistema político que colapsa. Es decir, ese Caracazo no fue solamente un movimiento social que intentaba expresar la insatisfacción de la sociedad, tuvo un impacto muy, muy definitivo en un sistema político que se venía fragmentando ex ante y que con el Caracazo vivió una coyuntura crítica. Sucede al gobierno de Carlos Andrés Pérez el otro líder histórico, Rafael Caldera, que era un líder social cristiano, que llegó con una edad muy avanzada y un estado de salud muy frágil. Un liderazgo efectivamente inadecuado para el contexto de crisis aguda que vivía Venezuela. Su gobierno era una coalición muy amplia, heterogénea, disfuncional, implosionó. Y en el vacío dejado por la caída, por el colapso del régimen político democrático que Venezuela había tenido en un contexto en el cual América Latina había vivido efectivamente, por lo general, regímenes militares, en ese vacío surge el chavismo. Primer condición fundamental para que surja un régimen autoritario, tiene que haber una crisis de legitimidad, una crisis importante del régimen previo. Bueno, esto no ocurre en la Argentina. El golpe militar de marzo del 76 se dio semana después que luego una reunión multipartidaria, el líder más importante que tenía la Argentina, Ricardo Balbín, declaró a la salida que no había una solución a la crisis argentina. La política resignaba su posibilidad de encontrar una salida que no sea el golpe militar. Nada de eso ocurre en la Argentina. La Argentina sobrevivió a la hiperinflación de Alfonsín, sobrevivió los golpes militares, sobrevivió la crisis del tequila, el 2001. La Argentina sobrevivió incluso los efectos depredadores del kirchnerismo, con sus intentos de redefinir el orden institucional, de generar un régimen hegemónico. Superamos incluso el conflicto con el campo, digamos, en su sistema, que funciona mal, pero es muy resiliente. Así que la primera condición para que surja un régimen autoritario no existe, y es que el sistema político está vigente. Hay dos coaliciones, son dos coaliciones muy heterogéneas, que tienen sus problemas internos, funcionan mal, pero están hoy representando a más del 85% del electorado. Y mi impresión es que el año que viene no van a experimentar, por lo menos hasta ahora no creo,
una caída muy significativa en su volumen entre las dos. Si pierde uno, lo gana la otra. No veo que haya fuerzas que amenacen con capitalizar el desgaste del sistema más, digamos, del establishment político de estas dos coaliciones. Segunda cuestión, muy importante también. El régimen venezolano es un régimen cívico-militar, donde los militares siempre fueron fundamentales, con Chávez y sobre todo luego de que Chávez falleciera. Esta institucionalidad democrática que colapsa, en buena medida es compensada por la presencia de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones estatales controladas por las Fuerzas Armadas. Bueno, en la Argentina, como ustedes saben, una de las pocas cosas que hicimos bien fue poner a las Fuerzas Armadas dentro del orden constitucional. Yo soy el más crítico posible respecto de la incapacidad de las Fuerzas Armadas, la falta de infraestructura, salarios inadecuados. No tenemos Fuerzas Armadas para un país moderno, democrático e integrado al sistema internacional, pero son totalmente democráticas. Y el test ha sido el liderazgo de General Milani en la segunda presidencia de Cristina. Si con Cristina y Milani las Fuerzas Armadas se mantuvieron absolutamente dentro del orden institucional y no entraron en ninguna aventura parecida, aunque sea marginalmente, a lo que es el chavismo, quiere decir que esta democratización es absolutamente exitosa. Y hoy no hay un solo militar, y me refiero aquí a lo que sugirió el expresidente Eduardo Duhalde, un solo militar que esté dispuesto a modificar esto, por convicción y por interés. No quiere meterse otra vez en el lío de la política. Entonces, creo que esto es fundamental, porque sin el espacio de la caída del régimen democrático previo y sin Fuerzas Armadas, no hay actores políticos para sustanciar un régimen autoritario. Ahora, al margen de estas dos condiciones, la tercera es la vencida, y es la plata, porque Chávez se consolidó internamente y también expandió su liderazgo, sobre todo, pero no únicamente en América Latina, viajó por África, se expandió hasta en Asia, gracias a precios del petróleo que lo habían convertido a él en una especie de jeque árabe sin turbante. Bueno, era época de la soja a 500 y del barril de petróleo a $100, ¿no? Eso, por supuesto, cambió y ahora, primero, Venezuela no tiene petróleo y segundo, el precio cayó significativamente. Pero lo más importante es que en la Argentina no hay nada parecido al petróleo, que en Venezuela es estatal. Han destruido PDVSA a los chavistas, bueno, pero lo importante es que en la Argentina no hay nada similar. La propiedad de los recursos naturales o bien son de las provincias, la energía y la minería, o la riqueza agroindustrial está en manos de los productores. Y podrá haber retenciones, pero los límites son evidentes, como puso de manifiesto la 125. Con lo cual, miren, podría seguir hablando toda la tarde de esto. Créanme que no hay ninguna posibilidad de que la Argentina sea Venezuela. Ahora, obviamente podemos estar peor, pero no es el espejo adecuado en el cual miramos, ¿no? Entonces, déjenme avanzar ahora, si tenemos más tiempo para intercambiar con Miguel y con ustedes, con algunas conclusiones finales. 2 minutos más y termino. La imagen de los dirigentes les pone a ustedes de manifiesto los límites que ha tenido para esta experiencia de 11 meses esta radicalización. Primero Larreta, segundo Vidal, tercera Patricia Bullrich, Diego Santilli, Elisa Carrió. El sexto dirigente en el ranking recién es Alberto Fernández, con una imagen negativa superior a la positiva, que es de apenas 44 puntos. Cristina está desgastada, Máximo también. Uno no ve dirigentes, incluyendo Axel Kicillof, Guado de Pedro, con el volumen suficiente como para imponerse, tanto desde el punto de vista político como electoral. Usted dirá, bueno, esto es fluctuante, si mejora la cosa puede modificarse. Bueno, probablemente, pero, insisto, si mejora la cosa es porque el gobierno implementa un plan de estabilización que va a tener algún éxito con el tiempo, veremos si lo hace, ¿no? En principio, la dinámica está hoy favoreciendo esta situación muy evidente, y es que son los líderes de oposición los que capitalizan. Y ustedes verán, esto les explica por qué el ataque a la ciudad de Buenos Aires. No es por una cuestión de solidaridad con el resto del país, la opulenta Buenos Aires, ni mucho menos. Acá lo que se trata es de evitar que Larreta siga consolidando un liderazgo que obviamente en buena medida se basa en su gestión como jefe de gobierno de la ciudad. La siguiente.
Termino con 4 ideas, 1 minuto. Me parece que el país no tiene mucho margen, se encamina a una corrección de mercado o a un plan de estabilización, fue lo que argumenté al comienzo, ¿no? Esta corrección, la pregunta no es si va a suceder, sino cuándo. Es una cuestión de timing, no una cuestión de, digamos, de escenario. Puede ser una corrección de mercado o puede ser, esperemos que así sea, un plan de estabilización, que le daría otro marco y la posibilidad de que el sistema político en su conjunto, pero sobre todo el gobierno, incluso lo capitalice electoralmente. En cualquier caso, la Argentina ya está barata hoy y podría estar en una condición bastante interesante para aquellos que están mirando el mediano plazo. Esto es contraintuitivo. Yo sé que la gente está pensando en irse y no en quedarse, pero ustedes saben que hay, le doy un ejemplo para ponerlo blanco sobre negro, el mismo campo en Salta vale 700 de la hectárea y en Uruguay cuesta 7.000. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina tiene hoy este shock de desconfianza que puede modificarse simplemente con un cambio de política económica. Y esto no es algo menor. Lo que hoy parece un desastre, en 2 o 3 años puede efectivamente modificarse muy radicalmente. Como me decía esta mañana un empresario, por lo que antes me compraba una cochera, ahora me construyo una casa de 100 metros cuadrados. Bueno, parece mentira, pero es así. Era $35.000 una cochera en Caballito, eso cuesta hoy de costo, ¿verdad? Hacer una casa. Con lo cual, estamos frente a una situación donde depende el prisma que uno ponga, puede tener lecturas muy, pero muy significativas. Ninguna duda, esta crisis ya tiene un costo político electoral que se puede profundizar generando una oportunidad histórica para la oposición. Con lo cual, los segundos 2 años del gobierno de Alberto Fernández pueden llegar a ser muy distintos si yo no me equivoco y no hay fraude, no hay ninguna, digamos, circunstancia político-institucional que modifique la lógica que tuvimos en estos 37 años de democracia, donde vimos cosas muy complejas, pero muchos de los umbrales fundamentales de la gobernabilidad democrática fueron respetados. Esto me parece central, porque muchas veces las actitudes o los comportamientos maximalistas son resultado de esa frustración. Cuando el diputado Moroy, con esto termino, pide la remoción del conjunto de la Corte, eso no significa fortaleza, significa una profunda debilidad, porque es algo que no va a ocurrir. Y expone la frustración que tiene este tercio de la sociedad, Cristina y su gente, frente a la, obviamente, situación de que la Corte es un poder independiente, como todos los poderes no funcionan del todo bien, pero pueden fallar en función de su criterio. Y eso frustra muchísimo a quien pensaba que podía influir en la decisión de la Corte y finalmente eso, por supuesto, como ustedes habrán visto, no está ocurriendo. Agradezco muchísimo la atención, me extendí un poquito. Esperemos tener ahora posibilidad de intercambiar primero con Miguel y luego con ustedes. Gracias, Sergio. Por supuesto que vamos a estar atentos a los coordinadores de esta reunión para ver si hay preguntas, pero mientras tanto, no quiero perder yo la oportunidad porque me parece que tu hipótesis principal, la de que no vamos a Venezuela, es muy tentadora. En un momento de tanta... Los venezolanos en Argentina dicen es simplemente cambiar de camarote en el Titanic, ¿no? Ellos están teniendo esta percepción. Pero me gustaría ir derecho a un punto de que planteaste en el por qué no seremos Venezuela, que tiene que ver con la legitimidad. Nadie podría poner en cuestión la legitimidad del actual presidente, votado en elecciones limpias, transparentes y fuera de toda discusión legal. No obstante, también por datos que vos mismo estuviste aportando, se discute la legitimidad política de Alberto desde su propio espacio, con lo cual podría producirse una situación de deslegitimización del presidente por parte de su propio frente, Sergio. En un escenario de esa naturaleza, la política exterior, los cuestionamientos que hemos tenido en el día de hoy, que en algunos casos son brutales por el ninguneo del presidente por parte de su fuerza política, ¿pueden llevar a un escenario de pérdida de legitimidad? El viejo Cicerón y también Max Weber reconocen 2 legitimidades, la de origen y la de ejercicio, ¿no?
Eso. La legitimidad de ejercicio del presidente se ha visto enormemente debilitada, primero porque no tiene éxitos de gestión, por supuesto no económicas, tampoco en materia de seguridad, y la cuestión de la pandemia ha resultado lamentablemente muy subóptima. Y en términos de legitimidad de origen, si bien él ganó con elecciones libres y justas, todo el mundo sabe que el presidente ganó simplemente porque Cristina lo puso de candidato. Digamos, no se trata de un líder que tenga un poder territorial propio, ni una trayectoria como líder, sí como operador político, pero no como un líder competitivo. Ni es un ex gobernador, o un ex intendente, o una figura de predicamento dentro de ese espacio, ¿verdad? Entonces, yo diría, acá hay una construcción política previa a la responsabilidad de gobernar, que ya ponía ciertas dudas, pero obviamente en estos 11 meses no tuvo el presidente posibilidad ni siquiera capitalizar algunos éxitos, como por ejemplo la reestructuración de la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que esas dudas son lógicas. Ahora, institucionalmente el presidente tiene una cantidad espectacular de recursos. Recordemos, el Poder Ejecutivo en Argentina es unipersonal. Y es una decisión de él utilizar esos recursos o no. Por más que el poder, en términos, digamos, de construcción política sea cuestionable, en términos institucionales, él tiene muchos recursos, tiene mucho poder. Él puede sentirse débil en términos políticos de construcción, pero tiene poder formal. Y ese poder formal le da una enorme capacidad de revertir esta situación. Forzando una comparación desde todo punto de vista injusto, Perón puso a su mujer de vicepresidenta sabiendo que lo más probable es que ella iba a ejercer la presidencia. Llegó legítimamente a la presidencia de la República, no tuvo legitimidad de ejercicio. La comparación es forzada y no es benévola para Alberto Fernández, que tiene una trayectoria política. Pero a la luz, Sergio, de lo que estamos viendo lo que nos toca informar a vos y a mí día por día, la manera en que el presidente trata de mantener a sus pocos soldados y se los voltean. Primero, aún cuando tiene la lapicera, ¿podrá y querrá Alberto Fernández dar la batalla? Y segundo, si le diera, y si tenemos una referencia, si se produce luego de la corrección a la que aludís y que será inevitable, ¿podrá ser el mercado o podrá ser un ajuste caótico, dijiste? Y a Cristina le conviene menos que a nadie un ajuste caótico. Pero yo creo que la vicepresidenta, su fuerza, su sector, ha dado sobradas muestras de no reparar en daños, incluso en autodaños, como ocurrió con los 125, cuando van por todo. No visorás un escenario en el que se pueda producir este efecto autodestructivo de un lado y del otro. Cuando yo hablo de ajuste caótico, básicamente parto del supuesto de que los actores no comprenden la característica del proceso, a pesar de que la historia, digamos, tiene tanta evidencia respaldando lo que está en juego aquí, ¿verdad? Y lo que supongo es que justamente las trabas internas, o porque pensar que hace falta ir del lado de Heller, digamos, ¿no? con políticas de mayor presión tributaria, o con mayor emisión, suponiendo que la emisión no genere inflación, ¿no? Hay una teoría que está de boga en la universidad, que se llama la nueva política monetaria, que plantea que no es cierto que la emisión genere inflación. Bueno, es cierto que con la crisis del 2008-2009, tanto Europa, Japón, Estados Unidos emitieron una cantidad enorme de dinero y no generó inflación. En la Argentina, por supuesto, pasó todo lo contrario, ¿no? Entonces hay gente que se aferra a esas teorías, casi uno diría ideológicamente, para argumentar en contra del consenso más ortodoxo. Y yo creo que eso puede llevar a cometer errores, ¿no? Que termine en un ajuste caótico, porque si ellos por cualquier motivo no hacen lo necesario, va a terminar esto, lamentablemente, en algo caótico, en contra de sus propios intereses. Entonces el error humano está, ¿no? Mi impresión es que alguien que ya demostró pragmatismo y que viene de una experiencia como el peronismo, que por supuesto tuvo desvíos ideológicos y cayó en episodios de violencia dramáticos en los 70, en los 60 también, bueno, ha demostrado un pragmatismo enorme. El peronismo es un movimiento, ante todo, pragmático, es un partido de poder. Entonces, mi impresión es que, aún en Cristina,
hay elementos que me hacen sugerir que es mucho más pragmática de lo que parece, que tal vez juegue ideológicamente para satisfacer este segmento radicalizado que la sigue con tanta fidelidad. Pero, por ejemplo, alguien como Cristina, que apoya a una figura controversial como la de Sergio Berni, demuestra pragmatismo o ideología. Si ella fuese consistente con su ideología, bueno, pondría a Frederick en todos lados. Pero curiosamente en la provincia de Buenos Aires, donde perdió 2 elecciones, 2009 y 2013, por la seguridad, pone una figura que es mucho más dura en términos de seguridad que la oposición. Eso demuestra un nivel de pragmatismo muy significativo, ¿verdad? Mi tercera pregunta, antes de convocarlo al presidente de la Bolsa, al contador Tagle, que se sume para compartir el cierre de estas jornadas, tiene que ver, no sé si es una pregunta en este caso, una expresión de deseos, porque te escuché decir en tu argumentación sólida, esperanzadora, de que no seremos Venezuela, un punto clave que tiene que ver con la justicia electoral. Aparte de mencionar la división de poderes de la Argentina, cierta fortaleza institucional comparativa, la justicia electoral argentina sería, en tu expresión, algo así como una garantía de que en un futuro más complejo, más complicado, seguramente con más tensión social, con más calle, la justicia electoral no podrá ser controlada en este deseo explícito de domesticar a la justicia en su conjunto. ¿En eso estás expresando lo que te gustaría o lo que percibís como una posibilidad real de que la justicia electoral argentina se mantenga como una garantía de institucionalidad? Bueno, hasta ahora, Miguel, la evidencia respalda mi hipótesis, ¿no? 37 años de vida democrática, hemos tenido de todo en la Argentina, excepto no hemos nunca perforado la institucionalidad electoral. Y por supuesto uno puede mencionar infinidad de cuestiones que funcionan mal, pero la verdad que nunca tuvimos una elección decidida de forma fraudulenta. Jamás. Hay problemas con el financiamiento, con las boletas, con el recuento. Hay un montón de cosas que deberían mejorar. Y creo que, curiosamente, un sistema de votación que es subóptimo tiene algo bueno, y es que en Venezuela, en buena medida el fraude se dio porque había voto electrónico. Bueno, en la Argentina tenemos un sistema muy arcaico, pero que dificulta, curiosamente, la manipulación abierta del resultado de las elecciones. Entonces, creo que estamos ante una situación donde por fortalezas institucionales que son parte del acervo que tiene el país. Y yo conozco mucho a los jueces electorales de primera instancia y conozco a la Cámara Nacional Electoral personalmente. Y doy fe de su trabajo permanente, leo los fallos, ya están organizando las elecciones del año que viene, incluso con la hipótesis de que continúan las medidas de distanciamiento social. Creo que estamos frente a estos espacios de institucionalidad no visibles, pero fundamentales para sostener el Estado de Derecho. Ahora sí, mientras se suma el contador Tagle, espero, Josefina, que puedan hacer la habilitación de imagen y sonido del presidente de la Bolsa. La última mía, Sergio, tiene que ver con tu referencia, bueno, mostraste en los sondeos de opinión que haces con Eduardo Alessio, el posicionamiento de representantes de la oposición, particularmente de Horacio Rodríguez Larreta, pero deslizaste de pasada que la oposición, si no encuentra la manera de estar unida, consolidada para las próximas elecciones, y tal vez se le regale la oportunidad de consolidar mayorías al espacio más radicalizado. Breve, porque ya está Tagle, Manuel. ¿Tenés la percepción, la tuya, personal, se logrará un espacio unificado de la oposición o serán perros y gatos como es habitual? Ahora el Frente Juntos por el Cambio ha sostenido una dinámica de funcionamiento bastante razonable para un partido de oposición que acaba de perder una elección. Y yo creo que ahí hay que reconocer que hay como una división del trabajo entre quienes están gestionando, que necesitan tener una relación más, digamos, dialógica con el gobierno, y quienes no tienen responsabilidad de gestión y pueden tener posturas más duras. Eso es necesario y es positivo. No tienen que estar todos pensando ni diciendo lo mismo.
Y aparecen figuras como, por ejemplo, Patricia Bullrich, que tiene muy buena imagen a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, que yo creo está en condiciones de evitar fugas por derecha, sobre todo con sus credenciales en materia de seguridad. Ahora, yo creo que es fundamental que Juntos por el Cambio tenga una propuesta económica superadora, que por un lado reconozca los errores no menores cometidos durante la administración del presidente Mauricio Macri, pero al mismo tiempo proponga cosas que tengan que ver con la coyuntura y con una salida ordenada y razonable de esta crisis. Eso ahora me sí parece que es condición sine qua non. Está el presidente de la Bolsa de Comercio en los 120. Quiero desmentir que Tagle estuviera presente en la fundación. Yo estuve, y el contador. Tagle, ¿cómo estás, Manuel? El gusto de saludarte. Qué gusto, Miguel, qué gusto, Sergio. Realmente es un placer haberte tenido, Sergio, en el cierre de nuestro 120 aniversario de nuestra institución y, por supuesto, Miguel, que sos un amigo de nuestra institución, un referente del periodismo local, pero sobre todo también nacional. Es un gran prestigio que hayas logrado coordinarlo a Sergio sobre este evento final de nuestro 120 aniversario. Así que muchas gracias. Pero yo, si me permiten, quiero cumplir con una formalidad que es un reconocimiento a todos nuestros sponsors que apoyan a la institución permanentemente, desde todo punto de vista. Agradecer a nuestra gerenta Josefina Sandoz, agradecer al director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa, Lucas Navarro, por su tarea realmente notable a lo largo del año con sus informes de coyuntura. Agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuyos integrantes aportan valiosos trabajos jurídicos para el mundo empresario. También agradecer a Ignacio del Boca como titular de la Sociedad de Garantía Recíproca, que es un rol que cumple la institución financiando y apoyando a las pequeñas y medianas empresas, avalando sus cheques y permitiendo que descuenten en los bancos. También es un honor tener un tribunal arbitral con 16 árbitros de gran prestigio en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, porque lo hemos expandido al interior de la provincia. Es un tribunal que genera realmente confiabilidad para los conflictos empresarios. Y por último, tenemos a los 10 jóvenes sobresalientes del año, un evento que estimula y acicatea a los jóvenes de Córdoba en esa labor no solamente profesional, sino también deportiva, institucional, valores cívicos, que nos llena de orgullo tener un certamen que enaltezca a la juventud cordobesa y signifique una imagen realmente valiosa para ellos. Y un jurado que todos los años se constituye para evaluar a esos 300 o 400 candidatos y designar a los 10 jóvenes sobresalientes del año. Así que es una institución muy completa y me siento orgulloso de presidirla en estos 120 años. Pero para terminar, como una especie de reconocimiento a lo que está sucediendo y después de haber hecho una introducción esta mañana sobre nuestras convicciones, una institución que defiende las instituciones de la República, la libertad de mercados, todo lo que significa el equilibrio fiscal, el control de la emisión monetaria, en fin, la integración al mundo, son principios y valores que los venimos defendiendo como instrumentos fundamentales para ver y permitir que nuestro país se vuelva a instalar en el posicionamiento que tuvo a principios del siglo pasado, que fue un país maravilloso, que supo conseguir una abundancia de recursos y de bienestar que fue el asombro para todo el mundo y para todos los países desarrollados inclusive. Yo creo que nosotros involucionamos porque cambiamos el rumbo de nuestra política económica y de nuestra política en el año 1943, cuando decidimos abandonar los principios liberales de nuestra Constitución de 1953 y nos aferramos a una política que en ese momento estaba de moda, que la emitía la CEPAL, que era una economía más cerrada, más intervenida por el sector público, y que significaba el atrofiamiento
al sector privado, que es para nosotros el motor del desarrollo de la economía y de cualquier país. Argentina no se pudo recuperar jamás y creo que no se ha podido recuperar jamás porque nunca hemos tenido la contundencia y la claridad conceptual en general, los empresarios, los dirigentes y la sociedad en muchos aspectos, para saber que lo que tenemos que hacer es restablecer esos valores y esos principios de la libertad económica, las libertades individuales, la apertura al mundo, la integración económica, el equilibrio fiscal, un Estado que deje de ser un peso en la actividad productiva, y esos son los principios que nos van a permitir reconstruir un país decididamente. Pero cuando lo escuchaba Sergio, su optimismo sobre que no vamos a hacer Venezuela me llenaba realmente de tranquilidad, pero al mismo tiempo en la parte económica creo que este gobierno tiene un dilema enorme, y es que para transitar este cambio de rumbo que es inexorable en el corto plazo, el que acabo yo de señalar, se necesita fundamentalmente convicción, se necesita credibilidad. Y para eso necesitamos un presidente y un gobierno que lo anuncie con toda la firmeza que hace falta para que el país se encolumne detrás de un cambio que va a generar los resultados que todos esperamos. No hay otro camino en la Argentina. Creemos que lo que vamos a hacer en el futuro para reconstruir a la Argentina es recuperar estas ideas que son las que nosotros pregonamos desde la Bolsa de Comercio de Córdoba, y que seguramente Argentina va a volver a reencontrarse con ellas en un corto plazo. Ojalá que así sea. Yo, Sergio, valoro enormemente tu claridad conceptual. Si querés agregar algo para cerrar, pero mi espíritu con esto era ya dar por concluido este enorme acto de celebración de nuestro 120 aniversario. Muchísimas gracias. La verdad que simplemente agradecerles a ustedes. Siempre es un enorme gusto para mí tener la oportunidad de expresar mis opiniones, sobre todo en un contexto de estas características. Un abrazo grande a ustedes, sobre todo a Miguel, con el cual tengo el placer de charlar un poquitito 2 veces por semana, y por supuesto en línea privada, pero aprendo mucho y es siempre un placer muy grande para mí charlar con él. Y yo creo que hay que ver un poquitito por arriba de las coyunturas, ¿no? Y mantener la tranquilidad en un contexto en el cual muchos de nuestros chicos hoy están tristes y no ven la luz al final del túnel. Me parece que hay que mantener el temple y la tranquilidad, entender que todo el mundo está complicado, no solamente la Argentina. Uno tiende a idealizar lo que pasa en otros países. A mí me tocó vivir y estudiar en el exterior y tengo chances de viajar a menudo. Y cada vez que regreso creo que valoro más las cosas positivas que todavía tiene este país. Yo creo que hay que dar la vuelta, hay que tratar de arreglarlo. El potencial que tenemos es extraordinario, y yo creo que el temple se muestra cuando el partido se pone complejo, ¿no? Se pone chivo. Bueno, tenemos un partido chivo, hay que demostrar el liderazgo que necesitamos para salir adelante. Bueno, me alegro mucho, Sergio, con tu optimismo que irradiás y que nos llena realmente de esperanza, porque creo que todos buscamos eso, como también mi propuesta de encontrar un cambio de rumbo que reencuentre a la Argentina definitivamente con su liderazgo y su posibilidad de desarrollo y de bienestar que la sociedad merece. Estimado Miguel, muchísimas gracias por jerarquizar nuestro evento también. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los que participaron en este evento, en este 120 aniversario de la Bolsa. Gracias a todos. Chao Sergio, chao Manuel. Un gusto. Muchas gracias, hasta luego.